Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. Hoy el objetivo es adentrarnos en la mismísima sala de máquinas de las democracias. Hola. Y es un lugar, la verdad, fascinante para explorar. Totalmente. Hay una necesidad imperiosa de entender qué ocurre realmente bajo el capó de las instituciones. ¿Por qué la calidad técnica de las leyes moldea el día a día de toda la ciudadanía de formas que a veces son casi invisibles? Y sobre todo, hay que destacar cuál es esa diferencia absolutamente crítica entre, un simple político que legisla a golpe de titular y un verdadero estadista. Exacto. Y para estructurar este análisis tenemos sobre la mesa un documento central sumamente revelador. Muy revelador, sí. Se trata del ensayo titulado El legislador como estadista, de la política pública a la consagración normativa en el sistema bicameral. Y hay un detalle biográfico que condiciona toda la lectura. ¿El autor? Eso es. El autor es Jorge Augusto Miranda Cadavid, que es médico de la Universidad Nacional de Colombia. Resulta muy llamativo leer un texto sobre teoría del Estado y técnica legislativa, escrito precisamente desde la mentalidad de alguien formado para diagnosticar síntomas y prescribir tratamientos. Claro, y esa formación médica no es en absoluto un detalle menor. De hecho, vertebra toda la lógica del ensayo. Vale, vamos a desgranar esto porque el enfoque que propone promete cambiar por completo la forma en que la opinión pública consume la actualidad parlamentaria. La tesis principal que atraviesa el documento es contundente y funciona como un diagnóstico clínico de las democracias modernas. Viene a decir que una ley que no viene precedida de una política pública bien diseñada, estructurada y fundamentada empíricamente, no es más que un placebo. Papel mojado. Exactamente, papel mojado. El texto expone cómo la política contemporánea ha caído en la trampa de medir el éxito parlamentario al peso, asumiendo que un boletín oficial lleno de nuevas normativas es síntoma de un Estado sano, cuando muchas veces es síntoma de una burocracia descontrolada. O sea, una inflación de leyes. Eso es. Y el autor nos pide cambiar esa métrica, empezar a evaluar el rigor y la solidez de las soluciones reales que se inyectan en el tejido social. Esa idea de dejar de medir al peso me parece fundamental. Y para explicar cómo debería fabricarse esa estructura normativa sólida, el ensayo no se detiene a explicar los conceptos básicos que ya conoce cualquier persona interesada en política. No pierde tiempo explicando qué es una Cámara Baja o un Senado. Claro, da por sentada esa arquitectura institucional. Lo que hace es diseccionar la psicología y la tensión constante que existe dentro del sistema bicameral. Presenta ese diseño no como un mero trámite de doble lectura, sino como una fricción completamente deliberada. El autor describe la función legislativa bicameral casi como un ecosistema de fuerzas opuestas que necesitan equilibrarse. Por un lado sitúa a la Cámara de Representantes o Cámara Baja como el pulso social. La voz de la calle, por así decirlo. Efectivamente, quienes ocupan esos escaños son el termómetro inmediato de las demandas ciudadanas. Tienen un enfoque territorial mucho más local, están sometidos a la presión directa de sus distritos y por tanto su naturaleza es reactiva e impulsiva. Y frente a eso, el texto posiciona al Senado como el contrapeso macro. Eso es. Su función teórica es velar por la estabilidad del Estado a largo plazo, actuando como esa famosa cámara de enfriamiento. Su labor no es frenar por frenar, sino moderar, tamizar y dar perspectiva a los impulsos apasionados que suben desde la Cámara Baja. Hay una analogía que ayuda mucho a visualizar esta dinámica de fuerzas para quien nos escucha. Es como si el sistema legislativo fuera un coche en marcha. Un buen ejemplo. La Cámara Baja tiene el pie pegado al acelerador de las demandas sociales. Nota cada bache en la carretera, escucha el ruido de la calle y exige soluciones inmediatas para no perder velocidad. Pero el Senado actúa como el embrague y el volante a largo plazo. Claro, su trabajo es asegurar que el motor no reviente por un acelerón emocional y mantener la trayectoria para que el vehículo, que representa al Estado, no acabe en la cuneta en la próxima curva. Exacto. Y el texto señala que al volante de ese estado ambas cámaras comparten ciertas funciones indiscutibles. Menciona elaborar nuevas leyes, que es algo obvio. Sí, la función clásica. También interpretar las existentes para reducir esa ambigüedad jurídica que tanto paraliza a los juzgados, reformar estatutos vigentes y luego introduce una cuarta función compartida que choca frontalmente con esa obsesión por la productividad que mencionabas antes, la derogación. Lo fascinante de esto es que la derogación se presenta en el ensayo como la herramienta menos comprendida del parlamentarismo,
y paradójicamente como una de las más vitales para la salud del Estado. Es que nadie quiere borrar leyes, parece. Existe esta inercia en la política, donde el prestigio se asocia irremediablemente a dejar un legado escrito, a poner tu nombre en una nueva ley. Sin embargo, el autor argumenta que el mayor servicio que un legislador puede hacer a su país, en muchas ocasiones, no es añadir más capas de complejidad, sino aplicar una cirugía de limpieza normativa. Pero hay una resistencia tremenda a hacer esa limpieza, porque asumir que hay que derogar implica, de alguna manera, admitir un fracaso institucional previo. Supone decir en voz alta que eso que se aprobó hace 10 años no sirve para nada. Ese es precisamente el nudo del problema. El texto alerta sobre la hipertrofia normativa, que es esta acumulación patológica de reglas obsoletas, ineficaces o directamente anacrónicas. Tener leyes regulando tecnologías que desaparecieron hace 2 décadas, por ejemplo. O normativas superpuestas que solo generan inseguridad jurídica e inflan los tiempos burocráticos. El verdadero estadista, según el documento, evalúa constantemente si una ley ha cumplido su objetivo fundacional o si se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo. Y como insinúa el autor, eliminar una mala ley que está asfixiando a la ciudadanía requiere una valentía política y una destreza técnica muy superior a la de redactar un folio de buenas intenciones y llamarlo nueva ley. Sin duda alguna. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto traza una línea roja, casi un abismo, entre la figura del legislador político tradicional y el legislador estadista. Y el primer gran obstáculo que impide a la mayoría cruzar esa línea es lo que el autor define como la trampa de la reacción emocional. El ensayo entra de lleno a criticar el populismo punitivo y la legislación reactiva. Es un patrón de comportamiento que el autor identifica como una patología grave en las democracias contemporáneas. Ocurre constantemente, de hecho. La secuencia es tristemente familiar. Ocurre un suceso trágico, estalla un escándalo mediático, el ciclo de noticias de 24 horas amplifica la indignación y la presión de la opinión pública se vuelve insoportable. Y ahí es donde entra el oportunismo. Claro, ante ese escenario, el político cede a la tentación de crear la ley titular. Es decir, una norma redactada deprisa y corriendo, diseñada no para resolver la raíz estructural del problema, sino para apaciguar el clamor popular del momento. Para asegurar un buen titular en los informativos de la noche. Tal cual. El ensayo advierte que legislar desde la víscera, saltándose el análisis empírico, genera inevitablemente un marco legal deficiente que suele agravar el problema inicial. Frente a ese oportunismo de la ley titular, el ensayo propone un paradigma distinto. Para el estadista, el orden de los factores sí altera drásticamente el producto final. La secuencia obligatoria que marca el texto es innegociable. Primero la política pública y luego la ley. Exacto. Primero se construye la política pública y solo después, como fase final, llega la ley. La consagración normativa tiene que ser la cinta de meta, no el pistoletazo de salida. Y el autor exige que esa política pública no sea un decálogo de deseos, sino un diagnóstico técnico-quirúrgico. Un diagnóstico que requiere unas competencias muy específicas. Pero el texto va un paso más allá de lo meramente técnico e introduce un requisito ético que resulta durísimo en el contexto político actual: la honestidad intelectual. Ese concepto me parece clave en toda esta inmersión. Es vital. El estadista, según esta visión, debe tener la entereza moral de aceptar los datos empíricos, incluso cuando estos contradicen frontalmente su propia ideología o las promesas que hizo en campaña. Madre mía, eso es pedir mucho hoy en día. Y esto se suma a la exigencia de operar con una visión proyectada a 20 o 30 años vista. Se trata de legislar pensando en el impacto sobre la próxima generación de ciudadanos, ignorando el ruido del próximo ciclo electoral. Pero vamos a detenernos ahí un segundo. Pedirle a un representante público que suba a un atril y diga a la audiencia algo como que los datos empíricos demuestran que la promesa estrella con la que ganó las elecciones es inviable y perjudicial. Eso, en el ecosistema mediático y partidista actual, es un suicidio electoral de manual. Completamente. ¿Cómo sostiene el autor que alguien pueda operar con esa honestidad intelectual a 30 años vista sin ser expulsado del sistema en las siguientes elecciones? El ensayo no es ingenuo ante esa realidad, pero sostiene que ahí radica precisamente el peso de la palabra estadista. El documento argumenta que la política pública basada en evidencia es la única que sobrevive al paso del tiempo. Claro, el político tradicional busca la supervivencia a corto plazo. Asumiendo el coste de crear un Estado disfuncional a futuro. Sí. El estadista, por el contrario, asume el desgaste presente para garantizar la viabilidad del Estado mañana.
Y para aterrizar este idealismo en herramientas tangibles, el autor desglosa la anatomía pura y dura de cómo debe presentarse una propuesta seria ante la Cámara. No vale llegar con una idea feliz escrita en 2 folios. No se admite en absoluto. Entramos entonces en la autopsia del documento legislativo. El texto exige que todo proyecto esté respaldado por una exposición de motivos extremadamente rigurosa y marca 4 pilares que considera innegociables. El primero es obvio: una definición clínica e inequívoca del problema real que requiere intervención. Y el segundo es la justificación argumentada de por qué el Estado es quien debe intervenir y por qué debe hacerlo precisamente mediante esa herramienta y no otra. Pero ¿y tercer pilar? El tercer pilar es donde se caen la mitad de los proyectos parlamentarios: el impacto fiscal explícito. El autor es tajante en este punto. Establece que una ley sin presupuesto asignado es una falsa promesa disfrazada de altruismo. Una frase durísima, pero muy cierta. La argumentación teórica detrás de esto es sólida. El Estado no puede legislar derechos u obligaciones en el vacío. Si se aprueba un nuevo marco de protección social o la creación de una nueva agencia supervisora, pero el texto legal no especifica de qué partida presupuestaria se van a detraer los fondos necesarios para sostenerlo, se está cometiendo un fraude de expectativas contra la ciudadanía. Completamente de acuerdo. La técnica legislativa del estadista exige cuadrar las cuentas antes de imprimir la ley. Es que tiene una lógica aplastante. Es como invitar a toda la ciudad a cenar y salir corriendo antes de que llegue la cuenta, dejándole el problema al siguiente gobierno. Una metáfora perfecta de lo que suele ocurrir. Y el cuarto pilar que menciona, la exposición de motivos, cierra el círculo de la rendición de cuentas: los indicadores de seguimiento. El texto exige que la propia ley incluya las métricas con las que se evaluará su éxito o fracaso en un horizonte temporal de, por ejemplo, 5 años. Ese cuarto pilar conecta directamente con lo que hablábamos antes sobre la derogación. Si una norma nace sin métricas, su evaluación técnica a posteriori es imposible, Y si no se puede evaluar, nunca habrá argumentos empíricos para derogarla. perpetuando así la hipertrofia normativa de la que huimos. A raíz de todo este rigor metodológico, el autor destila lo que me parece una aportación brillante para la cultura democrática, una especie de checklist ciudadano. Es un escudo contra la demagogia que permite al electorado auditar el trabajo de las cámaras. Una herramienta cívica fundamental. Sugiere someter cada anuncio de una nueva ley a preguntas muy crudas. La propuesta nace de un censo oficial y un estudio de impacto, o se está legislando en caliente por un caso aislado que se ha hecho viral. ¿Esta nueva regla simplifica el laberinto burocrático o añade 3 ventanillas más que asfixiarán a los pequeños emprendedores? Y sobre todo, ¿el documento se redactó a puerta cerrada en un despacho del partido o incluye la visión técnica de los sectores académicos y profesionales que van a sufrir sus consecuencias? Ese tipo de escrutinio cívico es lo que eleva la calidad democrática de un país. Sin duda. Y ligado a esta altísima exigencia de responsabilidad pública, el ensayo aborda otra dimensión del sistema bicameral que va mucho más allá de redactar leyes. Si conectamos esto con el panorama general de la teoría del Estado, el autor analiza la función judicial del Senado, lo que comúnmente se conoce como control político de alto nivel o impeachment. Claro, siempre que se menciona la palabra impeachment, la mente se va a esos juicios televisados llenos de drama partidista y polarización. Sí, al circo mediático. No. El autor insiste en despojar al juicio político de esa pátina de venganza entre facciones. Argumenta que, al residir esta competencia en el Senado, esa cámara diseñada para la pausa y la visión macro que comentábamos, el proceso no debe evaluarse como un arma arrojadiza de la Cámara Baja para destruir a un rival. No es una revancha política. Para nada. El estadista en el Senado debe juzgar las acciones de altos cargos, presidentes o magistrados, bajo un prisma estrictamente enfocado en la estabilidad, la legitimidad y la viabilidad del Estado. Todo este marco de rigor es la única vía que reconoce el texto para evitar que la ciudadanía pierda la fe en sus instituciones. Y es que la legitimidad de origen te la dan las urnas, pero la legitimidad de ejercicio, que es la que te permite gobernar sin que el país se paralice, hay que ganársela cada día, demostrando pericia técnica. Efectivamente. Ahora, el ensayo da un giro hacia el final que sitúa todo este debate clásico en el terreno de la más rabiosa actualidad. Introduce la irrupción de la inteligencia artificial en la técnica legislativa y plantea el escenario de cómo el estadista debe integrar una tecnología capaz de procesar historiales jurídicos enteros en fracciones de segundo. El texto reconoce ventajas operativas que parecen de ciencia ficción. El potencial como herramienta de soporte analítico es, según el ensayo, inmenso.
¿Cómo se aplicaría en la práctica? Pensemos en el reto de legislar sobre fronteras grises como los neuroderechos o los impuestos a plataformas digitales globales. Una inteligencia artificial puede escanear en segundos el derecho comparado de 50 naciones, extraer los modelos de éxito, cruzar esa propuesta con el Archivo Histórico Nacional para detectar inconsistencias ocultas. O alertar si un nuevo artículo entra en colisión técnica con una ley aprobada en los años 80, por ejemplo. Exacto. El ahorro en tiempo y en errores no forzados es incalculable. Y menciona otra aplicación que, desde el punto de vista de la transparencia ciudadana, es oro puro. Utilizar estos modelos de lenguaje para traducir automáticamente los textos legales. Traducir de lenguaje legal a lenguaje de la calle. Eso es, coger esa prosa jurídica densa, llena de incisos e hipervínculos normativos que nadie entiende, y convertirla instantáneamente a un español claro, llano y accesible para cualquier persona. Eso es democratizar el acceso a la ley de forma espectacular. Lo es. Sin embargo, el autor también levanta una bandera roja enorme frente a la tentación de cruzar la línea y caer en lo que denomina la legislación algorítmica. Hay que tener mucho cuidado con eso. El texto es muy incisivo en esa advertencia. El riesgo catastrófico surge si el sistema político decide delegar la capacidad de decisión en la máquina. El ensayo recuerda que la técnica legislativa, por muy sofisticada que sea, no es una ciencia exacta, porque opera sobre sociedades humanas complejas. La inteligencia artificial carece de contexto moral o ético. Totalmente. Es una herramienta de optimización basada en la ingesta masiva de datos pasados. Y el problema de los datos históricos es que arrastran, codifican y legitiman los sesgos y las desigualdades estructurales de las sociedades que los generaron. Claro, el sistema no distingue entre lo que es un dato estadístico y lo que es un fracaso social. Si se le pide optimizar el presupuesto de sanidad, igual te cierra 20 hospitales rurales, porque matemáticamente no son rentables. Ese es el peligro exacto que señala el autor. Un modelo predictivo podría redactar una reforma tributaria o penal que sea sobre el papel un prodigio de la eficiencia matemática, pero que en su aplicación práctica resulte socialmente despiadada, profundizando brechas de desigualdad o discriminando a minorías cuyo peso estadístico no es relevante para el algoritmo. Es escalofriante si se piensa fríamente. Por eso, el ensayo defiende a ultranza la figura humana del estadista. La máquina puede procesar la viabilidad técnica, pero la decisión de qué es justo o injusto para el Estado pertenece al dominio exclusivo de la ética política. Entonces, ¿qué significa todo esto? Analizando la disección que hace el texto de Jorge Augusto Miranda Cadavid, vemos que el ensayo culmina con una metáfora que cierra el círculo perfectamente. Propone entender la ley como si fuera el código de software que hace funcionar a la sociedad. Una comparación muy del siglo XXI. Si ese código fuente, que sería la política pública previa, se escribe mal, si no se depuran los errores de lógica, si se programa bajo presiones emocionales del momento, o si no se le asigna suficiente memoria RAM, que en este caso sería el presupuesto, el programa final, que es el Estado, va a colapsar. Dará fallos continuos en los tribunales, en las administraciones y en las calles. Exacto. La metáfora captura a la perfección la tesis central. El legislador estadista se erige en este ensayo como ese arquitecto de sistemas ético y riguroso. Su misión no es escribir muchas líneas de código para aparentar que trabaja, sino asegurar que el sistema sea estable, justo y no se congele frente a las crisis. Y para la ciudadanía, la implicación práctica de comprender estas dinámicas es enorme. Ayuda a interiorizar que un parlamento no es más eficaz por aprobar 70 leyes de madrugada al final de la legislatura. Para nada. La verdadera métrica del éxito institucional es la seguridad jurídica y la utilidad real de esas normativas en el día a día. Es una herramienta conceptual que invita a la opinión pública a ser muchísimo más implacable a la hora de separar el ruido político y la pirotecnia partidista de la verdadera labor de Estado. Es una visión muy reveladora sobre cómo se debe evaluar el trabajo de las cámaras legislativas. Esto plantea una pregunta importante, una derivada final que surge inevitablemente de la reflexión del autor sobre el avance tecnológico. Si proyectamos el desarrollo de la inteligencia artificial a unas décadas vista, cabe imaginar un escenario donde un algoritmo sea capaz de modelar el impacto fiscal y social de una política a 30 años con una precisión matemática asombrosa, completamente desprovista del ruido ideológico. Una simulación perfecta del futuro. Exacto. Y en ese punto, ¿qué papel jugarán los representantes elegidos? ¿Pasarán de ser los creadores de las leyes a ejercer simplemente como un veto ético frente a las decisiones automatizadas?
Es un horizonte complejo, desde luego. El peso de la decisión cambiaría de eje por completo. Y el dilema filosófico que se esconde detrás es aún mayor. Se puede plantear qué ocurrirá el día en que la lógica empírica, fría y irrefutable de los datos de la IA, esa que garantiza la supervivencia económica y estructural del Estado a largo plazo, contradiga de forma absoluta y frontal el pulso emocional e inmediato que la ciudadanía expresa en las urnas. ¿Qué escenario más conflictivo? Si los modelos demuestran, sin margen de error, que una demanda popular masiva es suicida para el futuro del país, ¿a qué fuente de legitimidad debería obedecer el Estado? ¿A la perfección aséptica de la técnica y los datos o a la soberanía, a veces irracional, de la voluntad democrática? Es el choque de trenes definitivo entre la frialdad de la ciencia de datos y la naturaleza intrínsecamente pasional del arte de la política. Un debate fascinante. Muchísimas gracias por ayudar a desentrañar todos estos matices que ofrece el documento de hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto. Y a quien nos escucha, gracias por acompañarnos en este espacio de análisis. La invitación queda abierta a observar la próxima gran noticia parlamentaria o el anuncio de ese nuevo proyecto de ley estrella, a través de estas nuevas coordenadas. Buscar el diagnóstico previo, auditar el impacto fiscal y exigir esa visión a largo plazo. Seguro que la actualidad se lee a partir de hoy de una manera radicalmente distinta. Un saludo cordial y hasta la próxima inmersión.